No sé si estás familiarizado con una frase que solemos escucharlo más en el idioma inglés que en el español, que es esta frase que dice fake it till you make it, o te la traduzco, finge hasta lograrlo. ¿Alguno? Que tiene así como que más o menos como que un hilito con ese concepto de fingir hasta lograrlo. Actuar como si supieras hasta que llegue el momento en el cual mágicamente lo logras. ¿Te ha sucedido eso en algún momento en tu vida? De que te has dicho, no, sí, yo puedo. En realidad no, pero sobre la marcha vamos aprendiendo. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Mira, en lo laboral suele darse mucho. Ahí te doy un pequeño testimonio. O sea, yo estudié yo estudié arquitectura. Hasta se me olvida que estudié. Yo estudié arquitectura. Y me dedico a la arquitectura. Pero en el 2020, cuando estábamos en el maravilloso encierro, ya saben por quién, empecé a desarrollar un poquito más el tema del diseño gráfico. Y yo prácticamente me autoengañaba a mí mismo de que yo era diseñador gráfico. Y me da risa porque Jamie me dice que prácticamente como que la unción del diseñador se me pasó a mí, porque ella sí estudió diseño gráfico. Y durante esa temporada, durante el encierro, señores, había que ver de qué manera uno se ganaba los mangos, ¿sí o no? Ahí salieron muchos emprendimientos y muchas cuestiones y mucha gente se volvió inventora, ¿sí o no? Bueno, yo me inventé que era diseñador gráfico. Y ahí en esas comencé a hacer cositas y me da risa porque cada vez me salían proyectos más complicados. Hasta hace 2 semanas entregué un libro, o sea, un coffee book que diseñé que eran más de 200 páginas. En mi vida yo pensé que iba a ser algo de esa manera y esa magnitud. O sea, de verdad, me tocó fingir hasta lograrlo. Pero bueno, eso es un buen desenlace, ¿no? ¿Verdad? Hay veces de que fingimos en lo personal. Es sencillo a veces proyectar, por ejemplo, en redes sociales, en tu Instagram, una vida que a veces no tenemos. La clásica de que de repente lo que hacen es que tienen un montón de fotos de viajes y no los subes mientras estás de viaje, sino que los subes un mes después y la gente dice, uy, este se la pasa viajando. No, tengo bastantes fotos. ¿Sí o no? Esa es la clásica, pero bueno. Hay veces que también el fingir y el imitar algo que no somos, a veces lo podemos aplicar incluso en lo espiritual. Solamente hace falta saber en qué momento decimos amén, en qué lenguaje empiezo a hablarle a la gente, de qué manera me empiezo a proyectar. Si nos ponemos a pensar, o sea, uno puede ponerse ese disfraz y aparentar ser en vez de ser, ¿verdad? Pero sucede algo. Cuando comenzamos a caminar ese camino de aparentar, poco a poco se empieza a volver algo insostenible. Porque aunque en un principio aparentar puede ser sencillo, el sostenerlo es complicado. Pero normalmente el ser humano está inclinado a tomar el camino más sencillo a veces, aparentar en vez de cultivar. Porque seamos muy honestos, es más fácil fingir el fruto que cultivar el fruto. Es mucho más sencillo fingir el fruto que cultivar el fruto. Hoy yo quiero que te hagas una pregunta para ti, para escudriñar en nuestra alma. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué depende tu fruto? Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. ¿De qué depende tu fruto? Porque cuando nos ponemos a evaluar el fruto de nuestras vidas, el fruto de nuestro corazón, y nos damos cuenta, hey, no hay mucho aquí. Lo que solemos sacar adelante así de una vez son excusas. No, pastor, es que a veces no sé cómo avanzar. O no, pastor, a veces no siento la motivación para poder avanzar. O
el clásico, no me siento listo. Hay muchas cosas en mi vida que todavía Dios está tratando y no me siento listo para dar ese siguiente paso al que Dios me está llamando. Pero en medio de todo esto te digo, hay una buena noticia. Y es que hay esperanza para todo aquel que por X o Y motivo ha sentido en temporadas de su vida que no está avanzando en ciertas áreas, que no está percibiendo cierto fruto en ciertas áreas de tu vida. Y lo podemos ver en Juan 15, verso 5, que nos enseña lo siguiente. Y dice palabras de Jesús: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hoy vamos a ver una realidad, y es que fuimos creados para estar en Cristo Jesús y para dar mucho fruto. Así que si te doy un resumen ahí rápido de lo que vamos a ver esta mañana, es que separados del Señor, separados de Cristo, no damos fruto, pero solo por el hecho de estar en Cristo puedes tener la esperanza y la confianza de que vas a dar mucho fruto. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Les parece si oramos para comenzar? Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta hermosa mañana que nos has regalado, Señor, por el aliento de vida, por estar aquí reunidos en tu casa, Señor, como una gran familia. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Padre, para recibir la palabra que estás a punto de depositar en nosotros, Señor. Conéctanos con tu verdad, Señor, con tus propósitos, Padre Santo. Quita cualquier distracción de delante de nosotros y que todas las miradas, Señor, y que todas las esperanzas esta mañana estén colocadas solamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Hay una historia en los evangelios que quiero contarte y que quiero que veamos un poco esta mañana. Y es una interacción interesante que tuvo Jesús con una planta. Sí. Voy a hablar de algo que a simple vista parecerá un poco extraño, pero créeme, te va a bendecir. Y quiero hablarte específicamente de esta historia que vemos en los evangelios de Jesús y la higuera. Hay un momento registrado en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que no se resalta por las razones obvias, sino porque es sumamente extraño. Es extraño el suceso, y en lo que lo vamos a ir revisando, también tú te harás muchas preguntas. Y es el relato de Jesús maldiciendo una higuera. Maldiciendo una higuera. Es una historia un poco extraña y te voy a decir por qué. Porque es el único milagro destructivo de Jesús. Todos los milagros que vemos en los evangelios es Jesús sanando a alguien, Jesús liberando a alguien, Jesús multiplicando cosas, Jesús haciendo cosas para construir, para multiplicar, para avanzar, para sanar, para liberar. Pero este es el único milagro que hace Jesús registrado como un milagro destructivo. También es el único milagro que demora 24 horas en cumplirse. Casi todos los otros milagros que realiza Jesús fueron milagros que se dan de inmediato. Lázaro, sal, de inmediato. Eres sano, de inmediato. El estanque de Betesda, que lo vimos hace un par de semanas, de inmediato. Es el único milagro que toma 24 horas en suceder. Y es el único plasmado en los 3 evangelios. Y aún así, a simple vista resulta un poquito difícil de comprender. Pero hoy te va a ayudar esto. Amén. Bueno, vamos a ir viendo la historia poco a poco y la vamos a estar viendo en el evangelio de Marcos, capítulo 11, versos del 12 al 14, para ir comenzando. Dice así: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Me da risa eso que dice que Jesús tuvo hambre. El Hijo de Dios teniendo hambre. Mira, cuando pasan cosas así es porque definitivamente algo Dios quiere que le prestemos atención. Y algo Jesús le quería enseñar a sus discípulos. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos,
pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Un poquito de contexto para que vayamos entendiendo poco a poco lo que nos quiere transmitir esta historia. Nos encontramos en vísperas de la celebración de la Pascua. Es el momento en el que recién Jesús había hecho su entrada triunfal a Jerusalén. Se recuerda cuando celebramos nuestro domingo de palmas, de que entra Jesús montado en un burrito, la gente agitando las palmas, hosana y demás, ¿verdad? Recién había sucedido esto. Jesús y sus discípulos, después de ese momento, regresan a Betania a pasar la noche. Y luego de eso regresan a Jerusalén. Y en ese momento, en ese camino, es que Jesús tuvo hambre. Que nuevamente les digo, es curioso que haya sucedido eso. Tuvo hambre y decide acercarse a una planta, una higuera que estaba en el camino. Y ve desde lejos de que, wow, la higuera tiene bastante hojas. Tiene bastante hojas. Seguramente entre alguna de esas hojas ahí montadita atrás debe haber algún higo. Y tengo hambre, quiero comer. Así que se acerca a la higuera. Ahora, para dar un poquito más de contexto, te quiero hablar un poco acerca de las higueras. Sí, hoy vamos a aprender un poco de biología y de plantas y demás. Aquí en Lighthouse tú aprendes de todo, ¿verdad que sí? No solamente teología, vamos a aprender un poquito acerca de las higueras, porque de verdad son plantas, son árboles increíbles, ya que tienen la capacidad de dar frutos casi todo el año. Es más, culturalmente la higuera es considerada el símbolo de la nación de Israel. Porque así mismo como la higuera es un árbol que produce fruto todo el año, un árbol de que se considera un árbol bendecido por el Señor, gobernado por Dios, así mismo se considera la nación de Israel, una nación bendecida por el Señor, gobernada por el Señor. Eso es lo que significa Israel, gobernado por Dios. Así que los frutos de la higuera comienzan a salir incluso antes de que tenga hojas. Antes del invierno comienzan a salir los frutos de la higuera. Por consiguiente, si ves una higuera que no esté pelada, que no esté enferma, que no tenga alguna condición así extraña la planta, seguramente encontrarás en ella, aunque sea un higo. Por eso, esta higuera tenía una condición un poco extraña. Estaba llena de hojas, pero no tenía un solo higo. Y no sabemos si fue por frustración o porque de repente ahí estaba quedando mal con los discípulos. ¿Te imaginas? Jesús, ¿y qué vas a agarrar ahí la higuera? Y ninguna. El Hijo de Dios no sabía que no había higos. No sabemos por qué fue. A lo mejor le quería dar una lección y eso es lo que seguramente va a suceder a continuación. Pero Jesús decide maldecir la higuera. Le dice que jamás nadie vuelva a comer de tu fruto. Y todo eso lo estaban presenciando ¿quién? Los discípulos. Los discípulos escucharon lo que estaba sucediendo. Ahora, quiero darte otro datito extra. Y esto va a ser relevante mucho más adelante. Un datito extra. Luego de que sucede esta interacción, en el Evangelio de Marcos vemos de que sucede este encuentro de Jesús en el templo con los cambistas. Jesús llega al templo y se encuentra con el hecho de que a las puertas del templo estaba todo lleno de comerciantes que se aprovechaban de la gente que venía en peregrinaje a venderle los animales de sacrificio a precios muy elevados y terminaban siendo ellos un obstáculo para que la gente adorara al Señor, porque le evaluaban los animales, decían, no, esa paloma tiene la patita un poquito chueca, la uña la tiene un poquito larga. No. Tienes que comprar las palomas oficiales del templo. Ese cabrito no me gusta cómo está sonriendo, así que mejor esta otra de acá, los oficiales del templo. Así que representaban un obstáculo para que la gente adorara al Señor. Y es cuando Jesús voltea todas las mesas de los cambistas, arma ahí todo un relajo, todo
toda una interacción ahí incómoda con los cambistas y les dice que su templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Esa interacción ocurre justo en medio de esta historia. Entonces, sucede esto, vuelve a Betania y en lo que regresa por el mismo camino a Jerusalén, o sea, 24 horas después, al día siguiente, es que se topa nuevamente con la higuera y pasa lo siguiente. Marcos 11, 19 al 21. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. La higuera estaba totalmente seca, marchita, muerta. Estaba totalmente la higuera desde la raíz. Yo no sé si te pasa como a mí, pero cuando yo leo historias en la Biblia que son así de extrañas, la curiosidad se me enciende. Aquí algo Dios quiere hablar a través de esto, ¿verdad? Yo no sé, pero a mí me encanta leer la Biblia de esta manera. Yo espero que eso se te contagie, se te meta en los huesos. La palabra de Dios es fascinante porque ahí a veces encontramos joyitas que si no tenemos los ojos bien abiertos y el corazón atento no las podemos perder. Y esta es una de esas historias. Jesús se topa con una higuera que aparentaba tener frutos, no encuentra en ella frutos y entonces la maldice. Vamos a ir viendo esto poquito a poquito. Esto te va a ayudar. Amén. Un par de detalles al resaltar. Número 1, la planta estaba llena de hojas. La planta estaba llena de hojas, no estaba enferma. Si estuviera pelada, las ramas un poco extrañas, seguramente lo hubiera resaltado aquí Marcos en su evangelio, pero la planta estaba llena de hojas. ¿Por qué no tenía higos? Es un poco extraño eso, ¿verdad? Usualmente, cuando una planta está llena de hojas, es porque algún fruto tiene. Aquí en Panamá, cuando es temporada de mangos, ves los árboles de mango llenos de hojas y ahí entre las hojas verdes ahí siempre encuentras algún mango, ¿sí o no? Rara vez yo veo un árbol de mango que tiene bien grandes así frondosas sus hojas y que no le encuentro por lo menos un manguito ahí, ¿sí o no? Antes era con los marañones, ahora no hay muchos marañones por ahí. No, ya estoy divagando, ya, perdonen. Primero, como les decía, cosas a resaltar. La planta estaba llena de hojas, pero no tenía higos. Lo segundo, Marcos nos dice que no era temporada de higos. Raro, porque si no era temporada de higos, y ojo, estamos hablando de una cultura que ellos tenían muy claras las estaciones del año y qué frutas y qué cosechas eran las de la temporada. Porque Jesús se aproxima a una planta sabiendo que no es temporada de higos a pedir y a ver si había higos en ella. Pareciera que Jesús estaba siendo extremadamente injusto, ¿verdad? Es más, es hasta un poquito impropio de la personalidad de Jesús que vemos en los evangelios. Siempre vemos a Jesús con una disposición a restaurar, a construir. Porque en vez de maldecir la higuera, Jesús no hubiese, qué sé yo, orado y que Señor, te pido en el nombre de Jesús. Ay, ese es mi nombre. Pero, Señor, estaría raro eso, ¿verdad? Es que Jesús orando por la planta. Es que en el nombre de Jesús produce higos. Bueno, ya. La cosa que yo me imagino. Dios mío. Oren por su pastor. Pero lo normal hubiera sido eso, ¿verdad? Yo me espero de parte de Jesús de que Él de repente hubiese impuesto manos sobre la planta, que hubiese orado, que hubiese salido higos. Pero lo que hace es que maldice la planta. Hace todo lo contrario.
Y no la maldice, es que un poquitito. La maldice hasta la raíz. Se seca de raíz. Si estás como yo, a este punto de la historia tienes un signo de interrogación así enorme en la cabeza. Dije, pastor, no entiendo nada de lo que está pasando aquí con Jesús. Es más, no sé ni por dónde agarrar esta historia. ¿Para qué vine hoy? No, tranquilo, tranquilo. Esto te va a ayudar, esto te va a ayudar. Aquí es donde te repito la pregunta que vimos hace un momento al comienzo. Estando frente a Jesús, ¿de qué depende tu fruto? ¿De qué depende tu fruto? ¿Acaso tu fruto depende de tu apariencia? ¿O acaso tu fruto depende de tu temporada? Piénsalo por un momento. ¿De qué depende tu fruto? ¿De tu apariencia o de tu temporada? Vamos a ir viendo esto poquito a poquito. Esta historia nos enseña algo, porque cuando nuestro fruto depende de nuestra apariencia, sucede lo que leímos en el verso 12 y 14. Dice así, te lo voy a volver a leer. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Si me puedes poner el versículo por fin, Jael. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer fruto, y los discípulos lo oyeron. Quiero concentrarme en esta línea solamente. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. Voy a traerte en el tiempo atrás, cuando estabas no sé si esto lo viste en primaria o en secundaria, pero en algún momento te habrás topado con esto, el ciclo biológico de cómo crecen las plantas. A ver si me pones el gráfico, por favor, ahí, Jadiel. Excelente. Ahí vemos que una semilla brota una matita, la matita crece hasta ser un árbol, después de ahí el árbol empieza a florecer, de la flor empiezan a salir frutos, después da un fruto y ese fruto da una semilla y se repite el ciclo, ¿verdad? Esto en cualquier clase de biología lo has visto en algún momento, de la primaria o de la secundaria, o si son papás lo están volviendo a estudiar. El papá estudia 2 veces, eso sí es algo clásico, ¿verdad? O 3, cuantos chiquillos tenga. Pero este es el ciclo de vida de una planta. Ahora, con el higo sucede algo igual, pero es un poquito diferente. Y aquí esto te va a volar la cabeza, porque cuando yo lo estudié, mire, cuando Dios me pone a mí a desarrollar algo y a estudiar algo, me manda hasta por las esquinas de todo, pero siempre en todo hay joyitas que podemos rescatar de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? El higo es una fruta un poquito extraña. No sé si en la siguiente tengo ahí la fotito de un higo. Ahí está. Si no los conocías, eso es un higo. ¿Qué es lo que sucede con el higo? Te vas a caer para atrás. El higo no es en sí una fruta. ¿Cómo, pastor? Si la venden en el Riva Smith, ahí está en la sección de la fruta. El higo no es una fruta. El higo en realidad es una inflorescencia. ¿Qué rayos es eso, pastor? Ahora sí estoy de verdad confundido. Me va a tener que invitar a un café para explicarme un poquito más esto. ¿Qué es lo que es? Gracias. ¿Qué es lo que es esto? Mira. Lo que es en teoría la fruta del higo son las semillitas estas de acá. Lo que rodea el higo, si lo ves de esta manera, es como si fuera un bulbo. Es un bulbo en el cual toda la carne que está aquí alrededor es la flor. O sea, lo que comemos del higo es la carne de la flor, no es la fruta. Es una inflorescencia.
¿Y de qué nos sirve de esto para la enseñanza? Absolutamente nada. Solamente quería soltarte ahí Solo quería soltarte ahí un dato para que, oye, uno cuando está en una cena o algo así y van a comer algo con higos, oye, ¿sabes que eso no es una fruta, es una inflorescencia? Oye, aquí ustedes aprenden siempre algo nuevo, ¿sí o no? Excelente. Bueno, lo otro interesante del higo es que es muy común que en regiones de Israel haya plantas en las que brote higos, incluso sin tener hojas. Ahí hay otra imagen donde vas a ver una planta de una higuera en la que, si ves los botoncitos estos, todavía no ha soltado hojas, pero ahí yo estoy viendo, acá hay un higo, o sea, está llena de higos. Si de repente le metes zoom ahí ustedes con la cámara del celular, te vas a dar cuenta que aquí hay botoncito, eso está llena de higos. Entonces, Jesús, viendo que la higuera tenía hojas, con más razón habrá pensado, algún higo debe tener. Jesús no estaba equivocado en esperar hallar fruto por lo que la planta aparentaba. La planta aparentaba tener salud, aparentaba tener las características indicadas para tener en ella fruto. Así que Jesús se acerca a la planta exactamente por eso, por lo que aparentaba, por lo que se percibía, por lo que veía que seguramente tiene fruto. Y aquí es a donde va lo que tenemos que estar concentrados en este primer punto. El problema de la higuera no era lo que mostraba. No era lo que mostraba. El problema de la higuera era que anunciaba algo que no tenía. Se presentaba de una manera que no correspondía con lo que en ella había. Trataba de ser algo, proyectar algo, dar a entender algo que no era ella. El problema de la higuera está que solo aparentaba, mas no tenía. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Porque a veces cometemos el error de concentrarnos tanto en aparentar que en ser. Nos preocupa mucho lo que la gente percibe de nosotros. Ay, ¿qué pensarán de mí si llego de esta manera a la iglesia? Ay, ¿qué pensarán de mí en el trabajo? Ay, ¿qué pensarán si tengo la racha de YouVersion? Siempre estoy en 0. ¿Qué pensarán de mí? Nos concentramos tanto en las apariencias que se nos olvida lo más importante. Pensamos de que primero es verme como quiero verme en vez de ser quien debo ser. Y Dios te ha llamado a ser, no solamente a aparentar, no solamente a proyectar algo. Y sabes, es algo que nos persigue desde el principio de los tiempos. Mira lo que dice Génesis 3:7. Porque casualmente también sucede con un higo. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. En la Biblia nada es casualidad. Si nos ponemos a ver un poquito a detalle esto, el fruto del corazón de Adán, del primer Adán, era buscar hojas para tapar su apariencia. Y en esta historia que estamos viendo en el Evangelio, el segundo Adán, Jesús, que estaba examinando la apariencia, más allá de la apariencia, para encontrar cuáles eran los frutos. Exactamente todo lo contrario. Te pregunto nuevamente, ¿de qué depende tu fruto? ¿Acaso depende de apariencias? Muchas veces creemos que aparentar es todo lo que necesitamos cuidar. Y caemos en el engaño de querer primero aparentar ser
antes de buscar ser. Temprano en la mañana, la familia levantándose para ir para la iglesia, sucede ahí una situación en el carro, empiezan a discutir. Papá y mamá, no quiero que nadie se baje del carro con un carón. Entrando por la puerta, somos la familia más feliz de todo el universo. O vienes todo madrugado, sabes que la noche anterior hiciste, deshaciste y rehiciste todo el mundo. Ah, no, pero yo tengo que entrar por esa puerta fresh, como si nada hubiera pasado. Es más, me tomo 3 Red Bull en la puerta y después el café acá adentro. Que nadie sepa la trasnocha que me pegué. O estás cargando con un kilo de problemas y de situaciones. Y no, hombre, yo mejor aquí me pinto una sonrisa y aquí no está pasando absolutamente nada. Sabes, la apariencia en el tema de las plantas, y también se explica un poco en nuestra vida, solamente nos puede señalar qué clase de fruto obtenemos. De una higuera, ¿qué vas a obtener? Higos. De un manzano, manzanas. De un naranjo, naranjas. De un limonero, limones. Pero, apariencia solamente te dice la clase de fruto que vas a obtener, pero no si el árbol es o no fructífero. Por eso, que tus frutos no sean solo apariencia, que no solamente busques aparentar ser, sino que busques la presencia del Señor en tu vida, que le entregues, que la rindas y que produzca fruto real, porque el fruto real no es apariencia, el fruto real es la sustancia que Dios está edificando en tu vida. Amén. Lo segundo, ¿acaso nuestro fruto depende de la temporada? De la temporada. Vamos a ver el versículo nuevamente, 2 y 14 de Marcos 11. Dice así: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba en ella higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Aún no había comenzado la temporada de los higos. Y Jesús buscando hijos. Jesús buscando higos. ¿Qué habrá pasado? Bueno, datito. Ponme ahí el calendario. Esto es un calendario de las celebraciones hebreas, de las celebraciones judías. En el año, cosecha de higos ocurre siempre en la temporada mayo-junio. Aquí mayo-junio, aquí van a ver aquí una fotito de un higo. Mayo-junio. Esa es la temporada de los higos tempraneros. Los higos tempraneros son pocos, pero son más grandes y dulces. Esa es la primera cosecha de higos. La segunda cosecha de higos ocurre en agosto-septiembre. A ver, aquí está. Agosto-septiembre. Aquí está la segunda cosecha de higos. Son los higos de otoño que se consumen en los meses de invierno. Y aquí hay un pequeño datito. Porque aquí en este calendario no lo vemos, pero en realidad hay una tercera cosecha de higos en el año. Y si no conocemos el contexto de dónde Jesús se encontraba en esa región, en Jerusalén, se nos puede pasar por delante este hecho, porque Jesús no estaba siendo exagerado en buscar higos en la higuera, porque a pesar de que aún no era temporada de higos, sí era temporada de brevas. Pastor, ¿qué rayos es lo que usted me está diciendo? Me tiene más enredado. Tranquilo, yo los enredo y los desenredo después. ¿Qué es una breva? Mira lo siguiente. Existen más de 250 variedades de higos
Y en esa zona de Israel donde se encuentra Jesús, en esa área de Jerusalén, las higueras de esa región son de la variedad bífera. ¿Qué es eso? Producen higos y brevas. Producen esas dos clases de frutos. La higuera es una planta increíble, maravillosa. Y aquí déjame mostrarte una fotito de lo que es una breva. Yo creo que es la siguiente, esta que está aquí. Te vas a dar cuenta que la formita es un poquito diferente, es como más alargada. Y es verde, verde, verde. No llega a pasar a la madurez de ponerse así moradita, como la que solemos ver en los higos. Una breva es otro brote de inflorescencias que producen las higueras bíferas, solamente la de esa variedad. No son higos, aunque se parecen. Son de color verdoso, tienen menos semillas y su piel es más carnosa, no es tan delgada. Esa es la tercera cosecha. Y ocurre durante finales del mes de abril. ¿Y qué ocurre durante finales del mes de abril? Lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, lo que es la Pascua. Así que exactamente en esa temporada en la que Jesús está pasando delante de esa higuera, había fruto. Tenía que haber habido en ella no higos, sino brevas. Nuevamente, ¿de qué depende tu fruto? ¿Acaso depende de tu temporada? Mucho cuando estamos en un proceso en el que Dios nos está llevando a maduración y a producir fruto. Excusas hay miles. Y temporada es una de las excusas más clásicas que solemos nosotros mismos colocarnos y ponernos. Ay, Señor, es que ahorita estoy pasando una mala temporada. No estoy en la temporada correcta. No me encuentro en el tiempo correcto para entonces dar fruto. Ay, no, pastor, cuando las cosas estén más tranquilas en casa, es que voy a empezar a ir más seguido a la iglesia. Por ahora, un fin de semana sí, un fin de semana no, o una vez al mes, pastor, suavecito, suave. Ay, pastor, por ahora oro de vez en cuando, pero cuando sea el tiempo preciso, pastor, cuando esté en la temporada correcta de mi vida, voy a ser más fiel en la oración, pastor. O pastor, yo no me siento preparado todavía para compartir con otros de mi fe, para hablarle a otros lo que Dios está haciendo en mi vida. No es la temporada correcta todavía, pastor. Aún estoy ahí preparándome, orando, esperando que Dios fortalezca mi fe. O también, no, pastor, ahorita estamos pasando por una temporada en casa y ese tema de la generosidad se me complica, pastor. Así que bueno, Dios sabe, conoce mi corazón. Así que no es la temporada. No es la temporada para ser generoso y para ser constante en mis diezmos y mis ofrendas. Quiero recordarte algo. Has sido llamado y llamada para dar fruto en todas las temporadas. No solamente en las temporadas buenas de la vida, sino que en todas las temporadas, porque estamos conectados a la vid que es Cristo Jesús. Y cuando estamos con Él, estamos destinados a dar, no solamente a dar fruto, sino a dar mucho fruto. Que tus frutos no sean entonces solo apariencias, ni que tampoco estén sujetos a las temporadas de la vida. Esta interacción de Jesús con la higuera es súper interesante y en un comienzo te mencioné que está registrada en más de uno de los evangelios, en Mateo, Marcos, pero hay un detalle curioso y es en el evangelio de Lucas. Porque por alguna razón que sale de mi entendimiento y de mi comprensión, Lucas decide hablarnos acerca de la higuera, pero no de la manera como lo hace Mateo y Marcos. Mateo y Marcos habla sobre esta interacción que Jesús tuvo con una higuera, mas Lucas decide hablarnos acerca de la higuera a través de una parábola. Y mira cómo es esta parábola. Lucas 13 versos del 6 al 9 que dice así. Luego Jesús le contó la siguiente historia.
Es Jesús contando esta parábola. Dice: un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien; si no, entonces puedes cortarla. Esta quizás será una de las lecciones más duras que he podido compartir contigo esta mañana. Por eso siento que el ambiente está tan que me quieren tirar una silla aquí, yo sé. Pero quiero ayudarlos. ¿Les está ayudando esto? ¿Sí? Esta quizás sea una de las partes más duras de este relato, porque en esta parábola, si entiendes un poquito de parábolas, el hombre que plantó la higuera, el dueño de la tierra, del jardín, en esta parábola es Dios siendo representado como el dueño de la plantación, el dueño de la higuera. Dios va al jardín varias veces da la vuelta por el jardín buscando fruto una y otra vez en esa higuera, y siempre se decepciona. Siempre da con el mismo resultado. No encuentra fruto en la higuera. ¿Qué está pasando con esta higuera? ¿De qué depende su fruto? ¿Acaso depende de la apariencia? ¿O acaso de la temporada? Y en esto pasan 3 años. 3 años. Y el dueño del jardín, o sea, Dios, ve que la higuera no da nada de fruto. Nada. Entonces le pide al jardinero, y el jardinero en este relato es la figura de Jesús, que cortase esa higuera, que la quitase, que la eliminase del jardín, porque ocupaba espacio. Quiero darte un dato interesante. ¿Te acuerdas que desde un comienzo te decía que la higuera es una planta que produce frutos casi todo el año? Y dependiendo de la variedad, tiene hasta 3 cosechas al año. O sea, es algo impresionante la higuera. Pero ocurre algo. La higuera, su mayor productividad está entre los 50 y 60 años de que está la planta. Y es impresionante porque ya desde el 3er o 4er año ya la higuera está produciendo higos. O sea, hay un lapso de tiempo en el cual la higuera es productiva, que llega a su máxima productividad. Pero ocurre un momento en el tiempo de la higuera que la productividad empieza a ver. ¿A qué voy con esto? Las oportunidades de dar fruto no son para siempre. No son para siempre. Vemos que el jardinero aboga por la higuera y le pide al dueño del jardín: dale otra oportunidad. Sé que han pasado 3 años, no ha producido, pero dale una oportunidad más. Yo le daré un cuidado especial. Estaré atento a esta planta, a esta higuera. Le daré un cuidado especial y le colocaré bastante fertilizante. Aquí no necesito ser muy gráfico. ¿De qué está hecho el fertilizante? No lo voy a decir porque no está aquí en YouTube. Pero está hecho de lo que descomen los animales. De desechos. Sí, desechos orgánicos. Eso suena bonito. Está bien. Desechos orgánicos. Ajá. De eso está hecho el abono. Está hecho de pupú. Ahí se me salió. Y es desagradable que hablemos de eso, ¿verdad? Los que han tenido la bendición de
tener una familia en el interior del país o en el campo y que han podido interactuar con eso, saben de lo que les hablo, ¿verdad? Saben a lo que huele el abono. Y cuando están abonando un campo, saben a lo que huele eso, ¿verdad? Y el camión que lleva el abono también. Y cómo te quedan oliendo las manos también. Desagradable, ¿verdad? Horrible. Pero aquí es donde está lo hermoso de todo esto. Jesús está dispuesto a hacer lo que sea en nuestras vidas para que demos fruto. Incluso hacernos pasar por situaciones que nos incomodan, con tal de rodearnos de fertilizante. Y en este caso, ¿qué es en nuestra vida? Muchas veces las situaciones que nos sacan de nuestra comodidad, que estiran nuestra fe, que nos obligan a tomar decisiones que jamás en la vida habíamos pensado que íbamos a tomar. Pero esas situaciones desagradables no es porque Dios esté enojado contigo, es porque quiere producir en ti crecimiento y que des fruto. Que des fruto. Y el mejor abono para producir crecimiento en nosotros muchas veces son los procesos a los que Dios nos lleva. Jesús no solamente quiere que des fruto, quiere que des mucho fruto. Y volvemos al verso del comienzo. Porque ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podemos hacer nada. Has sido llamado, has sido llamada a dar fruto. No solamente aparentar tener frutos, sino a dar frutos reales en tu vida. Que la gente pueda comer de ellos, probar de tu planta y poder darle gloria a Dios a través de eso. Has sido llamado también a dar fruto en todas las temporadas. Tú no eres una planta, eres creación de Dios. Tienes la capacidad de dar fruto a pesar de tu temporada. Y ojo, el tiempo apremia. La vida en este mundo es corta comparado con la eternidad. Mientras podamos, mientras Dios nos dé la capacidad, no malgastes tu vida. Más bien, gástala bien, dando frutos eternos para Dios. Amén. Voy a pedirte que te coloques sobre tus pies.